Un tagle, te encuentras en el lugar, cuéntanos qué es lo que pasa. No importa, vete para allá. Aarón, ¿nos Pedro, escuchas? gracias, excelente noche para ti y para todos. Es aquí en donde bomberos del municipio de Chalco, apoyos de San Rafael, Tlalmanalco, de diferentes municipios contiguos aquí a la zona oriente de del municipio mexiquense, están arribando, están haciendo frente a esta bodega donde se presume versiones, se almacenaba cartón en grandes cantidades. Ha colapsado prácticamente la estructura principal de la misma, los techos, es una bodega compuesta por un primer piso, una zona baja y tiene alguna oficina. Son aproximadamente unos 400 metros cuadrados, los cuales en este momento están colapsando, ardiendo en su totalidad. Hay bomberos que están haciendo frente al mismo desde diferentes ángulos que están en la zona de esta bodega. Estamos en un predio contiguo en donde hacen el enfriamiento pertinente, hay vehículos, hay pasto seco aquí en este lugar. El apoyo es necesario en estos momentos, sobre todo de agua. El viento, Pedro, hace de las suyas aquí en este lugar. Me refiero a que sopla hacia donde están haciendo su labor los elementos de bomberos, las brisas que caen prendidas justo a los predios contiguos en donde hay pasto seco, hay algunas árboles que han secado, y esto desafortunadamente hace un poquito más titánica y difícil la labor por parte de los heroicos bomberos. Aquí vemos sobre un montículo de llantas, los cuales están prácticamente tratando de empapar, de enfriar, para que cuando la temperatura de las mismas, cualquier brisa y el pasto que se encuentra debajo de ellos no haga que esto nuevamente pudiese iniciarse un incendio aquí en este predio contiguo. Hay que tener precaución. Esto ha generado algunos retrasos, sobre todo la vialidad hacia la zona de Cuautla, hacia la zona de Amecameca, hacia Tlalmanalco, San Rafael. Hay que considerar esto, el retraso de tiempo por los servicios de emergencia que se encuentran sobre la carretera principal en México-Cuautla, realizando los trabajos pertinentes y al menos las indicaciones correspondientes a las personas que en este momento quizá han salido del trabajo y se dirigen hacia la zona oriente de este municipio mexiquense. Hay que tomarlo en cuenta, Pedro. Sigue esto en toda intensidad, disminuido las llamas en ningún momento, siguen a todo lo que dan las mismas, y esto ha generado que sin duda alguna algunos vecinos de aquí de la zona del municipio hayan salido de sus hogares. Afortunadamente esto no pone en riesgo predios muy cercanos a donde está registrando el corazón de este incendio, ya que los mismos se encuentran distantes. El que preocupa es sin duda alguna, donde nos encontramos, donde hay vehículos estacionados, llantas, refacciones, y esto preocupa también a los bomberos. Hacen dos de ellos frente, han estado manteniendo mojada toda esta área, a reserva de que esto no se extienda hasta este lugar. Aquí estamos nosotros en la zona industrial de Chalco, en el Estado de México, la zona oriente, donde se aprecia la incandescencia, Pedro, a distancia. Incluso algunas personas nos han comentado que esta incandescencia se llega a apreciar desde municipios altos como son San Rafael, Tlalmanalco, en la oriente de aquí de este municipio, Pedro. Aarón, emitía un tuit Protección Civil del Estado de México en donde le pide a la gente que evite la zona de la carretera México-Cuautla, de este punto donde se encuentra la bodega, para que permite libre paso de los vehículos de emergencia. Es muy buen punto, Pedro, una situación importante. Por supuesto, se comenta que también bomberos de la Ciudad de México se dirigen hasta este punto para apoyar en estas labores a sus colegas del municipio mexiquense. Hay que tomarlo en cuenta, y por ello a nuestro arribo hasta este lugar, prácticamente el primer reporte fue ese. Nos llamó la atención también de las autoridades que estaban pendientes en puntos estratégicos para guiar también a los automovilistas. Si bien es una zona árida, Pedro, donde nos encontramos, en la cual en estos momentos únicamente la vialidad principal acompaña la dirección hacia la autopista México-Puebla, hacia el municipio de Iztapaluca, y viendo un poquito más hacia el sur, hacia la zona de San Rafael, hacia la zona de Amecameca, un poco más distante hacia Cuautla, Morelos. No es un día de fin de semana todavía, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Una gran cantidad de vehículos se encuentran sobre la avenida principal, que es la carretera México-Cuautla, y el humo en estos momentos, la dirección que el viento le hace favor de dirigir es hacia la avenida principal, que es la avenida Cuauhtémoc, en el mismo municipio de Chalco, donde se encuentra prácticamente en su mayoría la población de aquí de Valle de Chalco, y donde se encuentra también el Hospital General y una gran cantidad de zonas comerciales. Hay que tomar en cuenta esto, Pedro. La temperatura aquí es bastante intensa. Aprecio un poco más ya la disminución de las leguas de fuego, pero ya una destrucción prácticamente total en cuanto a su estructura de láminas, concreto y varillaje, que la misma por la temperatura de
desafortunadamente ha colapsado. Lo más importante, Pedro, es que no se reportan personas lesionadas, quemadas, algunos bomberos que han pues resultado intoxicados por la inhalación del humo, por las brasas que también prácticamente caen con toda incandescencia, pero así las cosas, la incandescencia que en este momento estamos reportando y pues estamos registrando desde el oriente del Estado de México, Pedro. La semana pasada apenas, Aarón, dábamos cuenta de un incendio muy grande que se suscitó en la Ciudad de México. En aquel entonces, recuerdo bien que en el reporte que nos daban, veíamos a la gente que estaba pues simplemente viendo, tratando de acercarse. ¿En este punto se está replicando la misma situación o aquí la gente es más prudente y no está acercándose para ver qué es lo que sucede? Y muy buen punto, Pedro. Nos tocó, de hecho, informar el incendio anterior ahí en la alcaldía Azcapotzalco. Sí es muy cierto que las personas intentaban pues registrar el momento. Aquí pasa algo más singular. Como es una zona industrial en donde se encuentra esta bodega, pues no permite de alguna manera que las personas, si son vecinos, pudiesen llegar. Si lo quieren hacer, pues tendrían que caminar, salir en su bicicleta, que sí ha pasado, sí hay algunas personas, pero afortunadamente en la circunferencia se ve, sobre todo aquí escuchamos un estruendo más de una estructura que ha colapsado y se ve sobre todo la organización técnica y operativa, se vive y se registra sobre la autopista México-Puebla, sobre la carretera México-Cuautla, que es donde están concentrados los, pues digámoslo de alguna manera, Pedro, el centro de mando, donde están delegando las responsabilidades y quizá también la estrategia a seguir para apagar este incendio. Nos habíamos también acercado un poco a esta barda. La barda es pues compuesta de este ladrillo blanco de aproximadamente unos 4 metros. La misma tenía una temperatura importante. Cuando llegamos hasta este lugar, de donde hemos registrado la mayor parte del tiempo la imagen, había personas, sí se les hizo la indicación de que salieran por el mismo temor de que esta barra con la temperatura pudiese también colapsar y por los vehículos que se encuentran también estacionados en ella y que también han agarrado ya la estructura, sus chasis, una temperatura pues que es de considerar, que no pasar por alto. Ya se ha enfriado un poco la zona donde nos estamos parando, pero el viento jala la incandescencia prácticamente de los residuos de cartón, de lo que ha quedado, y la avientan directamente pues hacia las personas, quizá hacia el pasto seco, que es una pues un mayor común denominador en cuanto a pues todo lo que da la circunferencia de este lugar. Desafortunadamente es una época en donde no tenemos lluvia y en su mayoría pues lo que apreciamos, Pedro, es pasto seco y algunos árboles que pues desafortunadamente se encuentran en esas condiciones, Pedro. Aarón, ¿nos puedes narrar un poco de lo que estás observando respecto a los bomberos, la intensidad del trabajo que están llevando a cabo? Por supuesto, Pedro. Los hemos visto incluso adentrarse, pegarse hacia donde pues crecen las llamas, sin este equipo de respiración autónoma, sin este equipo pues que pues para ellos es imprescindible para poder acercarse a una densidad importante de humo. Lo han hecho con únicamente su chaquetón, su casco protector, el pantalón y las botas adecuadas. Lo que están realizando en este momento es al menos el enfriamiento de esta barda perimetral. Lo hacen desde la estructura de las pipas, desde la parte superior del contenedor de estas pipas, y hacen el enfriamiento pertinente. Nos platicaba un elemento de bomberos que ahorita pues sí, y lo entendemos, es una cuestión pues sí, quizá un tanto lógica, el que no pueden ingresar por lo mismo de que ya prácticamente está colapsando o ha colapsado, mejor dicho, esta bodega, y esto pues hará más difícil quizá todavía la remoción de escombros por el tipo de compuesto y material que aquí se está quemando, ya que es cartón que pesa pues cientos de kilos, que viene abultado, viene flejado, y esto hace que ese cartón compactado pues desafortunadamente sea más tardado su consumirse, derivado de lo que estamos observando. Lo que observo pues es el enfriamiento principalmente importante de esta barda, que no es una barda muy alta, quiero calcular aproximadamente 4 o 5 metros. El crujir de las láminas cuando ya alcanzan la temperatura se doblan, y en el mejor de los casos pues se quedan así. En el peor de los casos pues se vence la estructura y queda prácticamente como lo que estamos observando, un techo de 2 aguas en una posición invertida, en el que veo de mi costado derecho, quizá de la imagen que ustedes están observando. Aquí se ha escuchado ya otro estruendo bastante fuerte, no sé si fue perceptible para ustedes, Pedro, el cual pues ya yo apreciaba ahí una estructura que era en su originalidad un techo, la misma ya no está, y lo único que queda de este lado que vemos, y quizá también del otro lado de la estructura, son 1, 2, 3, 4, 5, 10 columnas que son de concreto
concreto de aproximadamente un metro por un metro, las cuales pues sostenían en su totalidad pues prácticamente todas las pues, láminas, el compuesto del techo, pues de lo que quisiéramos decir era esta bodega, Pedro. Nos decían que llevaban 1 hora y media tratando de sofocar este incendio. El director de Bomberos de Chalco nos decía que a este momento estaban cerca del 40% a intentar sofocarlo. No nos decía una cantidad estimada de tiempo en la que pudieran tenerlo al 100% ya bajo control. Vaya, se ve complicada la situación. Parece que es algo que va a tardar todavía algunas horas, Aarón. Por supuesto, Pedro, y no somos quizá expertos en la materia, pero lo que vemos en cuanto al tamaño de esta bodega y en cuanto a sabemos, quizá el incendio pasado, el cual dimos reporte oportuno en Azcapotzalco, duró, pues se llevó toda la noche y parte del día siguiente. Aquí quizá pudiese ser la misma historia. El factor es que es una zona totalmente árida en la que el viento pega con total pues libertad. No tenemos ningún edificio que pues desafortunadamente desviese lo mismo, y esto pues sabemos que la composición del fuego la hace avivarse, este humo que pues desafortunadamente también avienta pues esta incandescencia de lo poco que queda del material volando aquí en este punto, y desafortunadamente pues sí será una labor titánica, y reiteramos lo mismo, Pedro, no se puede hacer de hecho incluso la labor de remoción de escombros porque pues desafortunadamente tendrán que esperar a que colapse totalmente la estructura, que esto se fríe y posteriormente iniciar la remoción, que pues sin duda alguna, como sabemos, en ocasiones se lleva pues muchas horas, Pedro. Esto todavía va a trasladarse durante la madrugada, incluso hasta el día de mañana, ¿no? Así es, sin duda alguna también es un factor muy importante esto, porque en el predio contiguo, si no es en el que estamos nosotros en este momento transmitiendo y ustedes están observando la imagen, sí los predios que están un tanto más apuntando hacia la zona sur, un poco más hacia la zona oriente, partiendo justamente donde se encuentra esta bodega, son digámoslo de alguna manera, son campos de cultivo en la mayor proporción que rodea esta bodega, y aquí observamos, Pedro, pues la labor también de los bomberos de manera anticipada y de manera de prevención. Sí, aunque bien no amenaza el fuego los vehículos que tenemos justo más hacia pues la zona poniente de donde estamos nosotros parados o a espalda de la imagen, pues sí vemos cómo están ellos tratando pues de enfriar lo que sea pastizal, vehículos, llantas también. Aquí ya las habían enfriado, un montículo que tengo de llantas importante, pero el mismo ya por la temperatura que tenemos en este lugar prácticamente pues ya se ha secado. Hay que pues reiterar lo mismo, Pedro, decían hace algunos momentos que también faltaba pues más apoyo de unidades pipa con pues obviamente el líquido de agua, que es muy importante en estos momentos, pero esperemos que se mantenga hasta como ha estado, y afortunadamente con la novedad de que no hay personas lesionadas, Pedro. Y hablando de los elementos, nos decía el director de Bomberos de Chalco que eran cerca de 100 y provenientes de distintos lugares. ¿Ves ahí gente de Protección Civil del Estado, gente de otros lugares fuera de Chalco? Claro, Pedro, decían que venía ya gente incluso de Amecameca, si bien también del área médica de Amecameca, bomberos de San Rafael, Tlalmanalco, así como elementos de Protección Civil de Cuautlalcingo, mejor dicho, de Iztapaluca, que es lo más cercano, y quizá también sumando este apoyo que sabemos ya viene el apoyo de la Ciudad de México, también el apoyo de los bomberos Los Reyes, que estamos observando en una información que ellos han emitido, que también vienen ya hacia este punto. Quizá con esas corporaciones, al menos son 5 o 6 de ellas se sumen a esto, pues podrán hacer frente a la situación. La temperatura, al menos ahorita en el tiempo que llevamos de transmisión, sí se ha incrementado, sobre todo en el piso. Me agaché por algunos minutos, tomé un pedazo, un puñado de tierra que tengo aquí, y se siente, Pedro, como si fuese chapopote prácticamente preparado para pues poner sobre la carpeta de rodamiento. Esto nos da una señal de que pues todavía todo esto se encuentra en su apogeo, y sobre todo lo que preocupa, pues la barda perimetral que tenemos del lado poniente de esta bodega de cartón, Pedro. Muy bien, vamos a darle seguimiento a través de Milenio Televisión, por supuesto. Gracias, Aarón, por tu reporte.